¿A quién agrado? Es una pregunta. ¿A quién agrado? ¿Verdad? Pero usted, bueno, vamos a leer lo que, como, no quiere caminar. Le digo, es una pregunta porque muchas veces nosotros nos reunimos, ¿verdad? Pero hacemos las cosas, ¿verdad? Agradando a Dios o a los hombres. Y entonces eso va a ser lo que es la pregunta. Y entonces tomé esta cita, la vamos a leer primeramente. Dice Josué 24:15, traducción al lenguaje actual. Es la Biblia que decidí para este momento para que pudiéramos entender un poquito más el concepto de la pregunta ¿a quién agrado? Y dice así, si no quieren serle, obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Es Josué hablando. Pero también quiero leerles este otro verso para ampliar el pensamiento. Lucas 16:13 al 15, Reina Valera del 60. Y dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Dice el verso 14, y oían también estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Verso 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que a los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, vengamos en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos, Señor amado, que nos ayude hoy, Señor amado, a comprender, Señor amado, su palabra. Bendito Dios, que la palabra que hoy va a ser expuesta, bendito Dios, caiga en buena tierra, Padre. Bendito Dios, que Señor amado, que usted ayude a dar el fruto que debe dar esta palabra. Dice su palabra que el fruto puede ser al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor amado. Pero ayude usted, oh Dios, a tomar, Señor, todo pensamiento, bendito Dios, que no divague por otros lugares, Señor amado, sino que estemos, Señor amado, pendiente a lo que su palabra nos quiere dar hoy a entender, Señor amado. Abra nuestro entendimiento, Señor amado, abra nuestro corazón para recibir su palabra, bendito Dios, y ayúdenos, Señor amado, a ser hacedores de su palabra y no solo oidores, Señor amado, que nos engañamos a nosotros mismos, como lo dice su palabra, bendito Dios. Ayúdenos, Padre, aquí están nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de su presencia, Señor amado, necesitados y menesterosos de su presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Quería volverles a poner aquí el verso al inicio, cuando estamos diciendo a quién agrado. Cuando Josué, el verso 24, el versículo 1, él dice de que él convocó al pueblo. Dice que él lo convocó al pueblo y todo el pueblo llegó, dice, y se presentó delante de Jehová su Dios. Pero ¿quién dice? Le estaba diciendo al principio que ¿quién convocó al pueblo? Josué. Josué fue el que convocó al pueblo, pero dice que el pueblo fue quien se presentó delante de Dios, de Jehová su Dios. Entonces vemos lo que quiero transmitir ahora, de que se convoca al pueblo, pero nosotros nos acercamos presentándolo delante de Dios, porque ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? A Dios, amén. Entonces, por eso le estaba diciendo ahí, Josué estaba convocándolos, dando su último discurso, su última palabras al pueblo de despedida, porque ya se estaban separando. Entonces ahí Josué les estaba recordando a ellos
cosas que muchas veces a nosotros también se nos tiene que recordar. Si muchas veces oímos el mismo mensaje, es porque el Señor quiere que nos recordemos de cosas que a nosotros se nos han olvidado, o cosas que nosotros las estamos haciendo omitiéndolas, pero cosas necesarias que para el transcurso en el caminar de nuestra vida, para nosotros poder llegar delante de Dios y presentarnos como buenos siervos aprobados delante de Dios. Entonces es por eso que Josué los convocó y los está reuniendo y les dice ahí, ahora ustedes tienen que, si no quieren serle obedientes a Dios, pues tienen que decidirse a quién van a decidir, dice, a quién van a adorar, o sea, a los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia, o los dioses de los amorreos en cuya territorio ahora vivís. Ustedes tienen que decidirse, dice, pero Josué dice, yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Él estaba haciendo la diferencia como líder, porque él es el que iba al frente de ese pueblo, pero les estaba recordándoles todo lo que Dios había hecho desde el momento desde que Abraham, Dios lo llamó de la tierra de su parentela, ¿verdad? Donde lo sacó la tierra de su padre, desde el momento cuando dice le dio a Isaac, le está recordando todo eso, pero le dio también a Jacob, y Jacob dice se fue con sus hijos para Egipto. Entonces Josué les está recordando desde el principio todo lo que este pueblo, lo que le estaba diciendo a este pueblo, recordándoles a quién tienen que agradar ellos. Entonces les está diciendo, ustedes tienen que decidir, pero les recuerda ahí cuando les está diciendo él, vuestros padres, dice, Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Vieron que yo hería a Egipto, yo lo castigué, le dice el Señor a Egipto. Cuando llegaron al mar, dice, ellos me clamaron, dice, y yo puse una nube de oscuridad, dice, abrí el mar, dice, y dice que se tragó a los carros, dice, al ejército que iban siguiéndolos, y les estaba diciendo, y cuando estaba en el Jordán, y bueno, y les está diciendo todo lo que había pasado en el desierto, les estaba recordando todo lo que sus padres habían hecho, pero él les está diciendo, ahora ustedes tienen que tomar una decisión, ¿a quién van a adorar? ¿A dedicar su vida? ¿A los dioses amorreos o a los dioses de Mesopotamia? ¿O van a dedicar la vida a nuestro Dios? Como dijo Josué, yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, esa parte. Y también para ampliarles esto, decía de que cuando Jesús él les estaba hablando a la gente, dice que los oían también todas estas cosas, los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Porque estos hombres eran capaces, tenían la capacidad de adorar a dos señores. Tenían la capacidad de hacerlo. Entonces muchas veces, le repito, de que muchas veces nosotros es necesario que el mismo tema se nos venga y se nos predique. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida. ¿Por qué? Por la abundancia. Porque la comodidad. Porque en este país podemos vivir sin Dios. ¿O no? Podemos vivir, hay trabajo. Si usted puede decir, no, yo no voy a ir a la iglesia, pero voy a trabajar hacer dos trabajos, se va a tener trabajo y va a tener dinero en abundancia. Sí va a tener dinero, pero también así su vida se va a acabar. Pero vemos de que el Señor, Josué les estaba diciendo a ellos, a una nueva generación, acordándole lo que sus antepasados habían hecho. Ahora bien, nosotros hemos tenido nuestros padres, tanto también los jóvenes como ya los que están de avanzada edad, de 40 años, de 45, 50 años en esta congregación, también tuvieron sus padres. De que sus padres tal vez ellos estuvieron en un camino correcto o un camino equivocado. Y ahora viene la palabra, nos vuelve a recordar o a instarnos de que lo que la vida pasada queda en el pasado. Y todas son cosas hechas nuevas, pero eso lo voy a poder vérselo más adelante, lo vamos a ver. Ahora bien, para que me vaya entendiendo en introducción. ¿Puede lograr ver la pregunta que está ahí? Amén. ¿Cuántos la están esperando? Pero ¿cuántos en realidad estamos listos? Es muy duro, ¿verdad? Cuando la leyeron ustedes mismos la pregunta, ¿cuántos en realidad estamos esperando la venida de Cristo? Pocos dijeron amén. Pero es algo que va a suceder, que es ciertísimo que va a suceder.
Dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dijo que va a venir. Amén. Y lo va a hacer. Entonces, en realidad nosotros estamos esperando la venida de Cristo. ¿Estamos agradando a Dios o al hombre? En nuestro diario vivir, ¿agradamos a Dios o al hombre? Bueno, pero en base a esto, muchas señales podemos ver del cumplimiento de su palabra, señales que nos anuncian a nosotros que falta poco tiempo para nuestra estancia en este mundo, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos de paso en esta tierra, nosotros no somos de esta tierra. Usted y yo somos extraterrestres. Amén. Aunque esa palabra a algunos le va a parecer rara, pero somos extraterrestres porque no somos de esta tierra. Nosotros estamos aquí con un propósito, pero ese propósito se tiene que cumplir para que nosotros podamos agradar a Dios y no al hombre. Bueno, pero estas señales son para que nosotros no estemos desapercibidos, sino que estas señales son para que estemos listos con suficiente aceite en nuestras lámparas para esperar al novio. Las señales que se están dando, las señales que se están cumpliendo, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en nuestro alrededor, que tantas cosas suceden. O sea, si no, estas señales son para que nosotros estemos listos, les decía, con suficiente aceite. Pero en base a esto, hay una palabra que Josué dijo en el capítulo 24. Yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, hay una palabra que muchas veces se le da una sencilla pronunciación, es la que encontramos en Josué 24:15, que es decisión. Él dijo, yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces esa palabra es decisión, pero la definición de la palabra decisión dice que es determinación, es una decisión, una diligencia o ser diligente. Entonces, una determinación, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted y yo, bueno, nosotros, más corto para que el tiempo avanza. Nosotros, cuando muchas veces decimos un determinado tiempo, yo voy a hacer esto. Por ejemplo, si se va a un dealer y agarra un carro para 5 años, entonces usted viene y le dicen, bueno, va a hacer el pago de $500 por 5 años. Usted tomó una determinación de endeudarse. Bueno, nosotros tomamos una decisión de endeudarnos y hemos determinado de que a 5 años salir de esa deuda. Entonces ahí tomamos una decisión. El vendedor nos envuelve, pero no los está obligando. Usted tiene la última palabra. Usted decide, nosotros decidimos si vamos a embaucarnos, vamos a estar endeudados o no. Nosotros tomamos esa decisión. Asimismo, Josué le estaba diciendo al pueblo, recordándole las mismas palabras de lo que Dios había hecho con sus antepasados, y le decía, ustedes tienen la última palabra, ustedes tienen la decisión a quién van a dedicar su vida, si a los dioses amorreos o a los de Mesopotamia, a los quienes sus padres les sirvieron, o van a servir a nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios. Entonces la decisión era de ellos. Entonces le decía que esa es la palabra decisión, determinación, decisión, diligencia o ser diligente. Diligente también puede ser un ejemplo de que cuando somos diligentes, de que tomamos una decisión nosotros en nuestro trabajo, vamos a tomarlo así como un ejemplo, en nuestro trabajo cuando estamos en las labores y nos ponen supervisor a que nos supervise el trabajo, ¿verdad? O un manager, y nosotros somos diligentes de que tomamos la iniciativa de hacer nosotros las cosas, ¿verdad? Y no que nos estén encima diciendo las cosas, pero cuando venga el supervisor y ve que nosotros hemos tomado una decisión, no de agradar al hombre, porque nosotros hacemos las cosas para agradar a quién, a Dios o a los hombres. Pero la Biblia nos insta de que nosotros le trabajemos al hombre como para Dios. Amén. La Biblia nos insta a eso. Entonces nosotros tenemos que trabajar pensando de que nosotros no hacemos las cosas para el hombre, para el patrón, para el manager o para el supervisor, sino que para Dios. Pero Dios, por esa obediencia que usted y yo hacemos, Dios va a poner gracia delante de los ojos de las personas hacia nosotros, para nosotros poder también acarrear bendición. Entonces, esta palabra decisión se dice que esta parte de una determinación que se toma sobre algo mediante la firmeza de nuestro carácter.
De ahí depende. O sea, es lo que define el grado del éxito o del fracaso en la vida de cada ser humano, sobre todo de nosotros como hijos de Dios. Esa palabrita, decisión. Pero muchas veces le damos un significado muy sencillo, pero tiene un peso muy grande. También parten dependiendo del grado del conocimiento que introduzcamos en nuestra vida, como por ejemplo los maestros que están en la escuela dominical. Bueno, pero hoy los tenemos aquí, están aprendiendo. Ellos están introduciendo enseñanza, palabra, que les va a ayudar a poder tomar una decisión cuando ellos estén grandes. Si se van a acordar de las enseñanzas que tuvieron aquí en la iglesia o no, de tomar como las mujeres, de tomar la decisión de tomar un buen marido, de los muchachos, de tomar la decisión de que van a tomar una buena mujer. Entonces, tomar una decisión, ¿verdad? Entonces eso les va a ayudar a ellos a marcar, a ser diligentes en la vida cuando sean grandes. Igualmente nosotros estamos a tiempo todavía. Aún todo, hasta que tenga 50 años en esta congregación, está a tiempo todavía. Y la vida sigue y está a tiempo todavía. Okay, entonces dice que así será el éxito de nosotros como hijos de Dios, va a depender de nuestra determinación cuando tengamos determinación, pues tienes la palabra ahí. Así que mi amado hermano, cuando usted y yo adoptamos esa determinación de seguir a Cristo, el Señor va a empezar a trabajar en nuestra vida. Pero eso estaba dando de parte en las decisiones. Es lo que le estaba hablando antes. Pero nosotros, el Señor empieza a trabajar en nuestra vida cuando nosotros tomamos la determinación, la decisión de agradar a Dios y no a los hombres. Él empieza a trabajar. 2 Corintios 5:17 nos está diciendo de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es tanto para la persona que va a aceptar a Cristo, ¿verdad? Porque está diciendo de modo que si alguno es también para nosotros, pero es para esta persona porque porque mucha persona lo va a juzgar porque se hizo cristiano, porque tomó la decisión de seguir a Cristo. Lo va a juzgar por su vida pasada. Pero aquí nos está diciendo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y todas las cosas viejas quedaron atrás. Todas son hechas nuevas. Y no tenemos de qué preocuparnos. Aún el diablo, que el Señor lo reprenda, él va a estar viendo en la manera cómo recordar el pasado. Pero cuando Dios estamos en Cristo, nosotros somos una nueva criatura. Cuando decidimos dedicar nuestra vida al Señor, cuando decidimos nosotros agradarlo a Él y no al hombre, vamos a tener consecuencias. Sí vamos a tener consecuencias, porque ese llamamiento va a traer consecuencias. Pero nosotros debemos de tener en mente que nosotros vamos a agradar a Dios y no a los hombres, y que todas las cosas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, todas. Y mi amado hermano y amigo que oye y que nos ve, todo es todo. Todo es todo. Dios perdona todo. Solo hay una cosa que no perdona. ¿Alguien lo sabe? Están bien pendientes. Qué bueno. Y eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sí no hay perdón, dice la palabra. Ni en este mundo ni en la vida venidera. No hay perdón en la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero Dios perdona todo. Así que aunque el enemigo venga y le diga, aún en la alabanza, cuando usted cierra sus ojos y va a levantar sus manos y adora a Dios, aunque el enemigo venga y siembre ese pensamiento, usted sepa de que Dios ha perdonado todo desde el momento que usted está en Cristo. Él lo ha perdonado todo, mi amado hermano. Ese aplauso fuerte al Espíritu Santo, que Él hace la obra en su vida. En la obra en su vida de estar en este lugar. Porque les decía al principio, cuando Josué convocó al pueblo, lo convocó Josué, pero dice que ellos se presentaron delante de Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios y no al hombre. Pero somos obedientes en todo. Bueno, nosotros tomamos esa decisión, ya sea de una decisión completa o media decisión, que Dios no nos va a forzar, en lo que le decía. Lo leemos en Apocalipsis 3:20. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz
Él no va a forzar a nadie. Él no va a forzar a nadie a nada. A nada. No lo va a forzar. Él está a la puerta, toca. Si nosotros le abrimos o el amigo oyente abre la puerta para que Jesucristo entre en su vida, Él la toca. Si usted la abre, mi amigo, Él va a entrar. Pero si no, Él de igual manera Él se va. Pero hay que atender a esa voz, porque mire lo que dice. Y si abre, oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y eso es lo maravilloso de que nuestro Señor dice de que yo cenaré con Él y Él conmigo si abre la puerta. Entonces es importante de que nosotros sepamos de que cuando damos ese paso de obediencia hacia Dios, que dedicamos nuestra vida o aceptamos a Jesucristo, que entendamos de que vamos a dedicar nuestra vida, vamos a agradar a Dios y no a los hombres. Entonces no importa, muchas veces las personas nos van a tildar, nos van a señalar, nos van a decir que no estamos haciendo las cosas bien, o que yo lo conozco si era un patán, que si yo lo conozco era un sinvergüenza, yo lo conozco era un ladrón, yo lo conozco, va a decir la persona, pero usted tiene que entender de que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Amén. Vamos a entender eso, de que ya no le diga, mira, si yo sé que eras un borracho, échate una. No, si las cosas viejas pasaron. Pero si yo te conozco, échatela. Un cigarro, échatelo, yo te conozco. No, porque ya Cristo nos perdonó, ya somos nueva criatura. El diablo no lo conoce usted. El único que lo conoce es Dios. Él es el que escudriña los corazones y los pensamientos, dice, discierne todo. Entonces, mi amado hermano, esa palabra, la palabra es tan maravillosa y está llena de tantos ejemplos de grandes personajes que podemos admirar de su trayectoria y su llamamiento. ¿Cómo fue su llamamiento? ¿Cómo fue que Dios los eligió? La determinación que tuvieron, pero también hay hombres que no agradaron a Dios, sino a los hombres. Conocemos la historia del rey Saúl, ¿verdad? Del rey Saúl dice que vino el Espíritu de Dios sobre él, lo ungieron como rey y dice que no había hombre como él en Israel. Lo dice la Biblia. Grande en estatura y podemos decir, bueno, con un buen cuerpo, ¿verdad? Pero grande en estatura, pero dice que no había hombre como él. Pero Dios lo eligió a él. Pero él empezó bien. Pero muchas veces la presión de la multitud viene y arruina las cosas. Pero porque nosotros ponemos atención a lo que dicen las personas. Entonces, cuando ponemos atención a lo que dicen las personas, nosotros tratamos la manera, digo nosotros, porque estamos involucrándome yo también, nosotros buscamos la manera de cómo agradar a la persona. Y ya nos olvidamos del verdadero objetivo a quien tenemos que agradar, que es a Dios. Entonces, en algunas congregaciones escuchan y dicen, si tan solo tuvieran mesas de futbolito para jugar ahí, o mesas de billar. Entonces empiezan a escuchar muchas veces los líderes y se olvidan del verdadero objetivo a quien tienen que agradar, que es a Dios. Y empiezan a poner todo tipo de cosas en las congregaciones para poder agradar al hombre y no a Dios. A predicarles lo que les conviene a los hombres, ¿verdad? En su vida cotidiana y no en lo que les va a dar la salvación, en lo que los va a ir encaminando hacia el camino con Dios. Entonces vemos al rey Saúl que les decía de que él en una ocasión tuvo la presión que se le estaban yendo las personas y él decidió adelantarse y hacer el sacrificio. Cuando se le dijo que esperara, él no quiso esperar. ¿Por qué? Porque tenía presión, él estaba afligido. Entonces muchas veces en ocasiones hay iglesias que las personas se les van a los pastores y se desaniman, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las personas se están yendo porque no escuchan lo que ellos quieren, lo que les agrada. Si no quieren ellos de que el pastor hable conforme a lo que las personas que les guste. Y eso llega muchas veces a un desánimo. Bueno, a mí me tocó en una ocasión estar en un discipulado donde solo llegó mi esposa y 2 personas más.
Entonces, en esa ocasión yo andaba un poco desanimado porque solo estaba mi esposa y dos personas más, pero a mi esposa no la tengo que ni echar ni a cuenta porque tiene que ir conmigo, ¿verdad? Entonces, llegan estas dos personas y vengo y pregunto y les digo, ¿y qué pasó con, son mujeres, qué pasó con su esposo? Y ya me dice una, esto. ¿Y qué pasó con su esposo? Ah, esto. Bueno, entonces yo me desanimo y le pregunto al Señor de que qué está sucediendo, qué está pasando, que acaso yo no soy una buena persona, o no soy un buen ejemplo, o no doy un buen testimonio. Empiezo a preguntar tantas cosas, y el Señor en su misericordia, en su infinita misericordia, bueno, yo orando en la noche, en el día, en el trabajo, pero vengo a mi casa, me pongo a cortar la yarda, y el Señor ahí cortando yarda me habla y me dice, y Él me da la respuesta a mi pregunta, a lo que yo estaba preguntándole a Él. Y es igual de esa manera. Cuando vienen pocos acá a la congregación, son los que Dios les va a confiar esa palabra que va a ser puesta ese día a esas personas. Y por eso no debemos de preocuparnos, que aunque sea solo uno, pero la palabra va a ser confiada a esa persona ese día, y va a ser para ella. Bueno, pero la Biblia también nos deja ver que habían hombres y mujeres con muchas dificultades. Pero Dios nos dejó como ejemplo su palabra para que todo esto, que nosotros lo pudiéramos entender, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, para que nosotros, a nosotros nos concierne tomar aquella decisión o la determinación a quién agradar, si agrado a Dios o agrado al hombre, como decía el tema. Ahora bien, vamos a ver unos personajes que agradaron a Dios. Vemos a Abel con una ofrenda agradable, agradó a Dios. Pero no me voy a detener en la ofrenda porque muchos hablan de la ofrenda aquí, entonces vamos a adelantarlo, pero dice que él con su ofrenda agradó a Dios. Mire, ni siquiera dice que le hizo un gran culto, ni siquiera dice que le dio una gran predicación o qué es lo que hizo, cuidó bien los animales, sino que dice que su ofrenda agradó a Dios. Ahora bien, Noé, la fe y su temor, dice que condenaron al mundo. Pero dice que la fe y el temor de Noé agradó a Dios. Esa fe de que por 120 años construyendo un barco para poder meter un arca, para poder meter a todos los animales en el arca, por 120 años trabajando. Y su fe no menguar, su temor en construir aquella arca, en no dudar de lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había dicho, para que él construyera aquella barca. Su fe y su temor agradó a Dios. Abraham, Dios le llamó amigo, que es el deseo de todos nosotros, de ser amigos de Dios. Porque los amigos en la tierra, muchas veces amigos nos traicionan. Y Dios llamó amigo. Dios le llamó amigo a Abraham. Abraham, hasta por amigos, hasta negoció la ciudad de Sodoma y Gomorra para que no la destruyera. Pero Dios le dijo, pues yo he determinado que la voy a destruir. Pero vemos en la palabra que Abraham negocia con Dios porque es su amigo. Bueno, Enoc caminó con Dios, su caminar con Dios, dice que agradó a Dios. Ahora bien, nuestro caminar agrada a Dios. Hay cosas en la vida que a nosotros nos hacen tanto peso que esas cositas nos hacen que demos un mal testimonio. Y la gente no habla muchas veces, solo dice el pastor de la iglesia de Cristo Berea. No. O dice los hermanos, dice, no, dice la iglesia, mal testimonio. La iglesia, o sea, menciona la iglesia. Entonces, pero sabemos de que esto es un templo de Dios, un templo de adoración y oración de Dios. La iglesia, aquí el templo se reconoce como un lugar de adoración. Nosotros nos acercamos al Señor porque es aquí cuando su presencia emana también, ¿verdad? Y venimos a escuchar la palabra que Dios confía ese día hacia nosotros. Entonces, vemos en el caminar, si nosotros agradamos a Dios con nuestro caminar, en nuestros pasos que damos en el mundo, en la escuela, en el trabajo, nuestro caminar agrada a Dios.
Si en el trabajo nosotros debíamos de que los jefes puedan vernos a nosotros con diferentes ojos, porque sería algo de que si hay algún enfermo no tiene necesidad que vaya, usted ore por él y que se cure. Y ya los jefes tendrían que ver, decir, pues, si con esta gente es así, yo no necesito ni pagar aseguranzas. Miren cómo están así. Bueno, el caminar. José, la integridad con Dios. Vemos de que él se le puso un pecado que muchos, pero muchos de nosotros, saber cómo nos fuera. ¿Verdad? Entonces vemos ahí de la integridad de José. Pero ahora en nosotros, si pasara lo que le pasó a José, porque ustedes saben que estoy hablando ahí. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿De qué? Bueno, entonces ya saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Pero ahora nosotros, la integridad con nosotros, nos confían en nuestro trabajo, la compañía, o nos confían un negocio a nosotros porque somos íntegros delante de Dios y delante de los hombres. Entonces muchas veces tenemos que ver en qué manera vamos nosotros a agradar a Dios. Como les digo al principio, Abel, la ofrenda lo agradó. Una ofrenda agradable, pero fue como él iba con su ofrenda. No es tanto la ofrenda, pero la ofrenda, él fue agradable ese momento que él llegó con su ofrenda. Eso es lo que lo agradó. Ahora Moisés, un hombre fundador de una nación, dice la palabra, bueno, porque él puso leyes, él puso líderes, él fue un hombre fundador de una nación. Vemos que dice Dios que hablaban como un amigo de cara a cara. O sea, hablaban con Dios, dice, y cuando él bajó de aquel monte por 40 días, dice que él venía relumbrando, venía iluminado, porque había estado con Dios en su misma presencia. Entonces, pero vemos de que Dios, cuando Miriam y Aarón se ponen a hablar de Moisés, ponen a decirse ellos, ¿verdad? De que Dios a nosotros también nos habla, porque solo a este, no puede ser que solo a este. Entonces dice que Dios dice a mi siervo, a quien yo he escogido, yo con él me voy a dirigir. Porque él es el que ha puesto, lo agradó a Dios. Josué, un hombre con promesa, es lo que estábamos hablando. Un hombre con promesa que fue él, ¿y quién más? El que entró a la tierra prometida. Caleb. Bueno. Entonces él fue un hombre con promesa también. Agradó a Dios por su fidelidad, por su constancia, por no apartarse del líder, por estar siempre atento en lo que era en el líder. Él no se apartaba. El mismo Dios le dijo a Moisés, aquel que no se aparta de tu lado, a él había escogido. Ezequías, un corazón agradable. Acuérdate, Señor, de la integridad de mi corazón, como anduve yo con pasos contigo. O sea, un corazón agradable delante de Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechazará. Así es, amén. Entonces, un corazón agradable, Daniel, hombre muy amado, dice, en el cielo cuando bajaba el ángel a darle una noticia, le decía, Daniel, eres muy amado en el cielo, desde el momento que tú te habías propuesto en tu corazón a orar. Desde ese momento había respuesta para tu petición, ni siquiera él había dicho, ha empezado a decir, Padre, no, Padre nuestro. No, si que él había propuesto en su corazón. Muchas veces nosotros nos podemos proponer a que decimos, bueno, toda esta semana voy a hacer ayunos, proponerse. Pero Dios sabe si lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir, pero muchas veces tenemos que proponernos las cosas para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos ayude a hacer los planes divinos de Dios. Pedro y los apóstoles, obediencia. La obediencia de ellos, bueno, a mí me sorprende de que los apóstoles, como Pedro también, ¿verdad? Y Juan, la obediencia ante todo, porque el Señor fue quien les había enseñado a ellos que el templo era un lugar de adoración. ¿Y quiénes habían dado la orden para crucificar al Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes, los que ministraban el templo. Pero el Señor les había enseñado a ellos que el templo era un lugar de adoración. Él les había enseñado, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Entonces el Señor fue que les había enseñado. Vemos a Pedro y a Juan. Cuando ellos van, dice, a la hora de la oración hacia el templo, vemos de que ellos
van a ese lugar a la oración. ¿Por qué? Porque el Señor les había enseñado, les había dado instrucciones y ellos estaban obedeciendo. Ahora bien, hay algo muy importante. Muchas veces hacemos las cosas por obediencia y está bien, hagámoslas por obediencia, pero si las hacemos, vamos a tener recompensa, pero si las cosas las hacemos por obediencia y con agrado, vamos a tener mayor recompensa. Porque si solo estamos haciendo las cosas solo por obediencia, vamos a tener recompensa, sí, claro. Pero no va a ser lo mismo que usted lo haga con obediencia y con agrado, agradando a Dios, sabiendo de que no lo está haciendo al hombre, sino a Dios. No dijo el Señor, si aún un vaso de agua le dan a uno de mis pequeños, a mí me lo hacen, dijo él. Van a tener su recompensa. Juan el Bautista, un hombre con definición, preparado casi 30 años de preparación para poder él ejercer su ministerio, y prácticamente se dice que son de 6 o 8 meses estaban buscando de que fue su ministerio para poder él abrir brecha al Señor. Él era la voz que gritaba en el desierto, dice la Biblia. Entonces para que él se fue preparado, pero fue un hombre con definición, que su trabajo era señalar al Cristo cuando él lo bautizara. Entonces, ese era todo su labor, todo su trabajo. Y él murió decapitado. Pero vemos de que él tenía una determinación, estaba definido a su ministerio, a lo que él iba a hacer. Entonces lo vemos de que cuando Jesús llega delante de él, cuando va a ser bautizado, el Señor él le dice, Juan el Bautista, Señor, tú vienes a mí a que te bautice. Si el que me tiene que bautizar eres tú. Porque él veía que estaba ahí el hombre con la autoridad, que era nuestro Señor, estaba delante de él. Pero vemos que el Señor le dice, hay que hacer lo que nos conviene, lo que está escrito. Entonces tenía que ser un hombre con definición y aceptar la jerarquía. Jesús, su fidelidad. Aún él estando en la cruz, él no denegó nada y su fidelidad pudo ser comprobada ahí. Aunque todo lo que le hicieron, él mismo pidió que le hicieran cosas como cuando le dijo tengo sed y le dieron vinagre. Todo eso era para que se cumpliera la escritura. Aún él mismo lo pidió para que se cumpliera. ¿Por qué? Por su fidelidad. Entonces, todos estos hombres dieron testimonio de haber agradado a Dios. Aunque dice Hebreos 11:13, dice así, mire, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, lo prometido. Ellos lo miraron de lejos, lo prometido, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Todos los que mencionamos, eran 12. Ellos murieron conforme a la fe murieron todos ellos, saludando, dice, y confesando que eran extranjeros. Y ellos aún no han recibido, ¿sabe por qué? Porque está esperando que nosotros nos definamos en agradar a Dios o a los hombres. Para que ellos recibir recompensa juntamente con nosotros. Eso es lo que están esperando. Bueno. ¿Sí puede leer esa pregunta que está ahí? Que no se tiene para agradar a Dios. Muchas cosas, ¿verdad? Para agradar a Dios. Pero hay 4 cositas que son muy esenciales en la vida del oyente, del amigo o del creyente en Jesucristo. Que es la confusión, el temor, el orgullo y las culturas. Son 4 cosas que detiene a todo ser humano, aún el creyente en Jesucristo. La confusión. La confusión del oyente es de que venga de una religión, venga de una secta, porque también hay secta, y le hablen y le digan, y venga un cristiano, un evangélico,
o como o como decían anterior, protestante, ¿verdad? Y le hable también. Entonces muchas veces lo que viene con la confusión, que el creyente en Jesucristo, o sea, nosotros como iglesia de Cristo venimos y votamos argumentos de religiones, hablándole lo que dice la palabra, de quién se tiene, cómo se tienen que definir. Eso es la confusión, el temor a qué dirán. Aún en el creyente acepta a Jesucristo y si no se quiere bautizar, el temor es por qué dirán, o voy a seguir lo mismo. El temor a qué dirán, el temor muchas veces a repartir un tratado, de que me van a ver que soy cristiano y ahora sí tengo que andar caminando recto, porque eso es lo que muchas veces se piensa. El orgullo y las culturas, que es lo que más daña a que se tome una decisión. O sea, que esto nos puede llevar a tomar una mala determinación. Y esto implica que muchas veces no podamos relacionarnos con los demás creyentes o personas en nuestro trabajo o en escuela. Estas cosas nos permiten, estas 4 cosas no permiten muchas veces que nosotros tengamos una buena relación en nuestro trabajo, en las escuelas o aquí, en la congregación. Porque va a decir, no, yo soy apartado, a mí no me gusta que nadie me hable. Y estoy mejor así sin servir que sirviendo. Y bueno, estas 4 cositas pueden evitar de que nosotros tomemos una buena determinación, una buena decisión. Bueno, muchas de las veces podemos pensar de que estamos en una total entrega, que es lo que le decía en la congregación. Pero las demás personas que están viendo en nosotros, confusión, temor, orgullo o una cultura, algo le está deteniendo a esa persona para que no se meta un poquito más con Dios. O sea, cuando tomamos la decisión o la determinación de seguir, de agradar y seguir con una vida consagrada, esta decisión será puesta a prueba. Tomar una decisión de agradar al Señor muchas de las veces implicará realizar tareas inconvenientes, pueda que no sean gratas para nosotros, tal vez costosas y aparentemente imposibles. Eso va a pasar cuando nosotros tomemos una decisión. Tomar esa decisión en algunas ocasiones implicará ir en contra de lo que nosotros mismos deseamos hacer. Tomar la decisión de agradar a Cristo. Entonces, muchas de las veces las culturas no nos dejan tomar una buena decisión o determinación en nuestra carrera cristiana. Las culturas. Porque estamos pensando en lo que nuestros padres, los antepasados. Entonces, antes celebraba esto, ya no lo voy a celebrar, entonces estamos pensando en eso. Entonces, a nosotros nos concierne tomar una decisión. Dice Juan 5:6, que Jesús, cuando llega al estanque de Betesda, le dice a un hombre, quiere ser sano. Dice que ese hombre tenía muchos años de estar enfermo. Y le dice, quiere ser sano. A este hombre le concernía nada más tomar la determinación y decir, sí, quiero ser sano. Pero este hombre, bueno, pongámosle un caso, en el tiempo hubiera sido uno de nosotros. Señor, ¿usted me va a ayudar a meterme al tanque? No. Al estanque. Bueno, estanque, también estanque. Bueno, lo conocemos como tanque también. ¿Usted me va a ayudar a meterme al estanque? Tomar una decisión, decir sí. Pero él dice, cuando yo ya vengo, cuando yo quiero meterme, alguien más se ha adelantado. Cuando el ángel movió las aguas, alguien más se adelantó y se metió. Entonces le dice él, solo quiere ser sano. Él dice, sí. Pero le dijo, dijo, sí, levántate y anda. Esa palabra es la que él tenía que tomar, esa decisión. En Marcos 3:5 habla del hombre con la mano seca, también cuando el Señor le dice, estira tu mano. Pero tenía que tomar una decisión de obedecer a aquella palabra. Pero nosotros, hoy en día, tenemos toda su palabra. Pero hay un problema. No pasa nada. Y tenemos toda su palabra. ¿Por qué? Tenemos que tomar una decisión de agradar a Dios o agradar al hombre. Entonces, tenemos que analizar nuestra vida y revisar si vamos a seguir agradando al hombre o a Dios. Ahí tenemos que tomar esa decisión para poder dejar que nuestra alma ya no ande cargando tantas cositas que no nos dejan tomar una determinación en definirnos en agradar a Dios o agradar al hombre. También vemos a Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
Cuando estamos mencionando esa palabra, que nos afanamos por nuestra vida. Todos quisieran frenar la juventud, ¿verdad? Que se quede como joven uno, ¿verdad? Entonces muchas veces ese es un afán. ¿Quién está pensando que va a ir a comer ahorita al salir de la iglesia? Es un afán. Está pensando qué es lo que va a pedir de tomar con la comida. Un afán. ¿Qué me pongo para ir a la iglesia, Señor? Ayúdame. Los hermanos me van a ver como que soy fotografía. Un afán. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces el Señor nos insta a que nosotros lo agrademos a Él y no al hombre. Entonces que no nos afanemos por el día de mañana. Dice otro verso que el día de mañana ya trae sus propios problemas. O sea que aunque usted diga, no, hoy no salgo de mi casa para que no pase ningún problema, ese día ya está marcado que hay un problema. Porque aún el Señor cuando le dice a Pedro, Pedro, me han pedido porque te quieren zarandear como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no mengue. Si el mismo Dios le estaba diciendo a Pedro, me pidieron, porque ese día estaba marcado para la zarandeada que le iban a dar al pobre Pedro. Ya estaba marcado, pero él oró para que su fe no mengue. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Eso es agradar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 21:14 dice que vinieron a él en el templo los ciegos y los cojos y dice que él los sanó. Pero ahí habían personas, habían intérpretes de la palabra, habían maestros de la palabra, estaban los sacerdotes, pero solo los necesitados somos los que nos acercamos a la casa de Dios. Eso es lo que quiero transmitirle con ese verso, que vinieron a él los ciegos, los cojos y los sanó. O sea, solo nosotros que estamos enfermos, muchas veces espiritualmente, somos los que nos acercamos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la plena convicción de que venimos a adorar a Dios, de que vamos a un día a ser sanos, aunque ahí esté la enfermedad, pero en que estemos clamando, venimos y tenemos la convicción de que vamos a ser sanos. Entonces es por eso que nosotros estamos en este lugar. Eso nos está diciendo Mateo 21:14. Entonces, por esta razón les pido que meditemos en los versos mencionados al principio, en José 24:15, de tomar una decisión de dedicar nuestra vida a Dios o a los hombres, porque ahí está mencionando a dioses de Mesopotamia y a los dioses de los amorreos, pero en caso nuestro es a quién vamos a agradar, a Dios o a los hombres. Entonces, por eso hay que meditar en los versos anteriores. Meditar en Lucas 16:14, si a quién vamos a agradar, al Señor o a los hombres también. Por fin, ¿verdad? La conclusión. Y bueno, Eclesiastés 5:1-7 dice así de esta manera: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Dice cuando fueres a la casa de Dios, porque muchas veces el Espíritu no nos habla y no nos dice que los vayamos para la iglesia. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acercarnos más para oír. Porque no saben que hacen mal, dice, porque ellos no saben que hacen mal, dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y nos sigue diciendo, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y ese es un punto. Cuando está diciendo que de la mucha ocupación viene el sueño es porque a quién estamos agradando. Queremos ver a veces muy bonitas nuestras casas y nos ocupamos en esto y aquí en lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez el vecindario es el más bonito que hay y nos ocupamos y viene el sueño. ¿Cuál sueño? El sueño espiritual en nuestra vida. Entonces decimos, no, el único día que descanso es domingo y como voy a la iglesia tengo que cortar la yarda, tengo que hacer esto y lo otro. Entonces viene el sueño espiritual.
y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso lo está diciendo la palabra. Y yo lo había hecho eso. Pero hoy ya estoy aquí, gracias a Dios. Porque Dios me volvió a recordar lo que yo le había prometido a Él. Entonces, muchas veces le prometemos y no cumplimos. Entonces, por si usted ha hecho una promesa, nosotros hemos hecho una promesa, cumplámosle al Señor. Porque dice que Él no se complace en los insensatos, decía el verso anterior. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Dice la palabra que el Señor a nadie va a tomar por ignorante en aquel día. A nadie. Entonces, cuando diga no digas delante del ángel, ¿a cuál ángel se refiere? Cuando estamos en la congregación. Al pastor. Está diciendo que no digamos delante de, cuando él venga y dice, ¿por qué te pasó? Es que yo por mi ignorancia dije esto, pastor. No digamos delante del ángel que fue ignorancia, dice la palabra. Simplemente no le cumplimos. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya la obra de tus manos. O sea, todo el esfuerzo que hemos tomado por nosotros a rehacer nuestra vida o hacer un poco más, dice que todo Dios lo puede destruir, la obra de nuestras manos. Entonces nos conviene que nosotros estemos bajo la cobertura de, como decía segunda de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Es necesario que nosotros nos acerquemos de esa manera. O sea, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es por eso el tema, ¿a quién agrado? Y es un momento que nosotros tenemos que decidirnos a quién nosotros vamos a agradar. Si a Dios o a los hombres. Que si vamos a seguir solo haciendo las cosas por obediencia, o la vamos a hacer con obediencia y agrado para tener una mayor recompensa, o solo vamos a hacer por obediencia. Dice, como por un ejemplo, cuando está el hermano en la alabanza, dice, hermano, levantemos nuestras manos, mire su mirada al cielo y dígale al Señor, te amo. Es algo que debíamos de hacerlo automático, ¿verdad? Pero se necesita que el Señor nos recuerde a nosotros, porque nosotros somos olvidadizos. Por eso el Señor necesita ahora que nos recuerde la palabra, como cuando Josué les estaba recordando al principio todo lo que sus antepasados habían hecho mal, y por eso ellos perecieron, murieron, ellos no entraron a la tierra prometida que es Canaán. No entraron a la tierra, ¿por qué? Por lo mismo, porque ellos quisieron ver que los otros hombres, agradar a los hombres, a los que estaban a su alrededor, y no a Dios. Dios en su misericordia, dice un versículo, que los hizo que desviar de Filistea, porque dice la palabra de que si Dios los hubiera puesto enfrente de Filistea, dice que ese pueblo se hubiera desanimado y no hubiera seguido. Entonces dice Filistea, una ciudad fortificada de hierro. Entonces Dios los hizo de que se desviaran, porque ellos iban a desanimar. Porque aún Dios en su infinita misericordia, por amor a su nombre, los había sacado de Egipto, de la esclavitud, sabiendo de que ellos aún en su corazón iban agradando al hombre y no agradando a aquel que les dio señales, les dio promesas y les dio señales con poder, que hirió aún al mismo Faraón, quitándole la vida a su hijo unigénito y salvando todos los unigénitos del pueblo de Israel. Y aún así ellos, sabiendo que ellos venían agradando a Dios, no quisieron agradar a Dios. Y por eso Dios tuvo que acabar con todos ellos en el desierto. En el desierto quedó todo. Por eso dice la palabra de que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Para nuestros amigos oyentes, dice de Daniel 12:1 que a Daniel se le fue revelado de que los nombres que no estaban escritos en un libro iban a estar en tormento, que esos nombres iban a estar que las personas esas iban a estar en un tormento por no estar escritos en ese libro.
Pero Apocalipsis 20:15 nos deja la perspectiva y nos deja ver qué libro era. Y habla del libro de la vida. Que nuestros nombres tienen que estar escritos en aquel libro de la vida para que nosotros podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. Aquel lago que aún no ha sido estrenado, dijo el predicador del viernes. Que no ha sido estrenado, que está todavía ahí listo. Pero eso es solo para el diablo y sus secuaces, sus ángeles caídos. No es para la humanidad. No es para nadie de la humanidad. Es la creación de Dios. Es simplemente para castigar al diablo y a sus secuaces. Bueno, pero ahora bien, pero ¿por qué mucha persona va a ir a pagar a morir una segunda vez? ¿Por qué? Por no querer agradar a Dios, por no tomar la decisión de agradar a Dios o al hombre. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, seremos salvos. Esto lo estoy hablando, digo, por los amigos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. El momento está abierto. Si usted quiere pasar, amigo, el momento está abierto para que usted acepte a Jesucristo. El altar está abierto. Usted puede hacerlo. Aún los que nos están sintonizando, si alguno no ha aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador personal de su vida, hoy puede hacerlo. Es el momento indicado en que tome usted una decisión. La palabra ha sido clara y específica que dice a quién agrado, si a Dios o a los hombres. Si usted quiere hacerlo, el altar está abierto para que usted pueda pasar. Y si no quiere pasar, no se preocupe, levante su mano. Y aquí están los hermanos servidores también, de que ellos pueden orar por usted ahí donde está. Y aún los que nos están viendo por las cámaras, ellos pueden también pronunciar el nombre de nuestro Señor, invitarlo a su vida, a que sea el Señor de su vida, porque dice la palabra que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo nuestro Señor, quien pagó por nuestra vida, por nuestro pecado. Él llevó la carga nuestra en la cruz del Calvario. Él fue una persona sin pecados para que Él poder llevar nuestras cargas, nuestros pecados. Él los llevó a la cruz del Calvario. Y recordémonos de que el Señor quiere que nosotros tomemos una decisión, una determinación de acercarnos al Señor, de acercarnos, tomar ese paso en obediencia, de nosotros venir delante del Señor. Vengamos en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, su palabra, el consejo de su palabra ha sido expuesto, Señor amado, en esta hora. Bendito Dios. Señor amado, yo le pido, bendito Dios, de que su palabra hoy, Señor amado, no vuelva vacía a usted, bendito Dios, sino que haga la obra, el propósito por el cual fue enviado, Señor, a la congregación nuestra, maravilloso Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor amado, que usted haya tocado cada uno de los corazones que hoy se les expuso esta palabra, bendito Dios, de que esa palabra dé fruto, aunque sea al 30, al 60, Señor amado, si no da el fruto al 100 por uno, bendito Dios. Pero le pido, Señor amado, de que usted obre en la vida de cada uno, Padre. Que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino que seamos hacedores de su palabra. Señor amado, yo le pido, bendito Dios, de que cada uno de nosotros, Señor amado, que hoy salimos de este edificio, Señor amado, que usted pueda guardar nuestra salida, bendito Dios, nuestra entrada, donde quiera que vayamos, Señor amado, de que su palabra vaya trabajando en nuestros corazones, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Dios. Nos declaramos menesterosos y necesitados de su presencia, bendito Dios. Y sin su Espíritu Santo, Padre, no somos nada, no podemos hacer nada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese, Padre, en esta palabra, en el consejo de su palabra que hoy fue expuesto, Padre bendito. Y ayúdenos, Padre, a nosotros a agradarle a usted, oh Dios, y no a los hombres, Señor. Que nosotros podamos definirnos, Señor amado, y tomar una determinación, Padre, como nosotros, Padre, como cabeza de hogar, Padre, poder decir aquellas palabras que dijo aquel hombre Josué, Señor amado: yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios, en agradarlo a Él, a que así podamos nosotros pronunciar esas palabras, Señor amado. Ponga esa fortaleza, bendito Dios, en nuestra vida, Padre, para tener ese coraje, bendito Dios, y podernos decidir de una vez por todas, Señor amado,
de dedicar nuestra vida a usted, Señor amado, en agradarle a usted, Señor Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, también, Señor amado, hoy ponemos delante de su presencia la vida de nuestro pastor Ángel Quiñones, Padre bendito Dios. Allá donde quiera que él ande, Padre, que sea un instrumento de bendición, Padre bendito Dios. Que cuando él abra su boca, Padre, usted la llene, bendito Dios. Y que pueda dar consejo, Padre, con sabiduría, con entendimiento, Padre bendito. Guarde su salida y su entrada, bendito Dios, y tráigalo con bien, Padre amado, bendito Dios, porque aquí hay un pueblo que le ama, bendito Dios. Señor amado, guarde y cuide de su vida, Señor Dios Todopoderoso, y prospere el camino de él, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que su Espíritu Santo repose en la vida de él, Señor amado, en el nombre de Jesús, y lo cubrimos con su sangre bendita y poderosa, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en la congregación, Padre, en la iglesia de Cristo Berea, Padre, y en todos los que escucharon este mensaje. En el nombre de Jesús. Estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. Me conformo, Señor, eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor, eres todo lo que anhelo, eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Dile, yo soy un altar, Señor. Yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven, ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven, Señor, ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Si hoy yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Si ven, toma todo de mí, sea digno de
agradarte yo quiero. Y Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Padre, llévanos con paz y con bendición a nuestras casas, a nuestros hogares, pidiendo, Señor, que tu luz admirable vaya con cada uno de nosotros, suplicándote que, Señor, nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos testificar de tu poder y de tus hechos poderosos, para que aquellos que aún no te conocen puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Padre amado, hoy esta bendición que hemos recibido en este día lo amarramos, Señor, y lo atesoramos, Señor, y que si alguno de nosotros recibió un milagro, Padre, lo podamos testificar para dar gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo, Señor, que esta palabra no llegue a ti vacía, sino que llegue y venga con bendición al 100 por uno. En el nombre de Jesús, prospera la obra de nuestras manos. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y que podamos hallar gracia delante de aquellos que están en autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén.